Saavedra, la interrupción, los 2 minutos, congresista Reategui, tiene la interrupción. Gracias, congresista Saavedra, gracias, presidente. Quiero felicitar también esta propuesta del congresista Guillermo Trujillo. Sin embargo, quería decirles que hay un plan importante dentro del sector transportes y comunicaciones que le hizo el exministro Gallardo Cú, José David Gallardo Cú, en la cual implementó un plan en todo el Perú, del plan estratégico para modernizar los aeropuertos de Jujuy, Tocache, Rioja y una serie de cosas más en el oriente peruano. Y creo es importante que este proyecto va a ayudar para que también Jujuy y otras partes más importantes de la Amazonía peruana puedan tener estos aeródromos que lo que van a hacer es dinamizar el transporte aéreo y van a tener la posibilidad de poder llegar más tarde o entrar aviones con mucho más de carga y pasajeros. Por eso es importante este proyecto de ley que se enmarca dentro del plan que se ha realizado con mucha anticipación y ojalá que este gobierno no deje atrás este plan, sino todo lo contrario, lo asuma y pueda invertir y modernizar todos estos aeropuertos de la Amazonía peruana. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Reategui. Ha concluido el rol de oradores. Tiene el uso de la palabra el congresista Guillermo Bocángel Weider, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Me pide una interrupción el congresista Guillermo Trujillo, creo, antes de... ¿Sí? Congresista Trujillo. Presidenta, gracias, congresista Bocángel. Quería pedir que se incorpore una disposición complementaria que por un error involuntario no se ha precisado en el dictamen. Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que en coordinación con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpac S.A. y el Gobierno Regional de San Martín efectúen las acciones necesarias para promover la modernización y ampliación del aeródromo de Tocache. Presidenta, muchas gracias. Gracias, congresista Bocángel. Sí, aceptamos dicha incorporación que la tiene ya el señor relator. Señor relator, de lectura por favor al texto sustitutorio con la inclusión del texto que ha sido propuesto por el congresista Trujillo y acogido por el presidente de la Comisión de Transportes. Texto sustitutorio presentado a las 8:04 por el señor Bocángel Weider, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Ley que declara la necesidad pública e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo de Tocache en el departamento de San Martín. Artículo único. Declaración de necesidad pública e interés nacional. Declárase de necesidad pública e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo de Tocache en el departamento de San Martín. Disposición complementaria única. Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que, en coordinación con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac S.A. y el Gobierno Regional de San Martín, efectúe las acciones necesarias para promover la modernización y ampliación del aeródromo de Tocache. Tiene la palabra congresista Bocángel. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer a todos los que han participado dando el apoyo que realmente necesitan muchas regiones en diferentes distritos y zonas en las cuales puedan hacer uso de estos aeródromos, que va a fortalecer más que la actividad económica a través del turismo, la ampliación en esta infraestructura tanto física y tecnológica, y por tanto solicito a usted, señora presidenta, que se vaya al voto a este proyecto de ley. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.
Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 93 señores congresistas. Al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 90 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre el proyecto de ley número 876. ¿Más? Congresista Galarreta, verde. Congresista Ramírez, verde. ...92 congresistas a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. De conformidad con el artículo 78 del reglamento, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. Señor relator, siguiente tema. Aclaración del congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, mediante el cual solicita al Pleno del Congreso de la República, vía aclaración, la rectificación de errores materiales contenidos en el proyecto de ley 1282 propuesto por la Comisión de Constitución y Reglamento, aprobado en la sesión del Pleno del 11 de mayo de 2017, por el que se propone modificar los artículos 6, 46, 55 y 79, derogar la segunda disposición complementaria y final y octava y la novena disposiciones complementarias transitorias del Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Tiene la palabra el congresista Miguel Ángel Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, para sustentar el pedido de aclaración, el cual ya ha sido distribuido a la representación nacional. Gracias, presidenta. Muy breve, tan solo se solicita la aclaración del texto normativo votado y aprobado en el Pleno en la sesión del 11 de mayo del 2017 respecto del proyecto de ley 1282-2016-CR, por el que se modifican los artículos 6, 46, 55 y 79, deroga la segunda disposición complementaria final y octava y novena disposiciones complementarias transitorias del Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la gestión y prestación de servicios de saneamiento. El pedido de aclaración, presidenta, se sustenta en la necesidad de eliminar la doble mención de la frase de acuerdo a lo que establezca el reglamento
respecto del párrafo 55.3 del artículo 55 del Decreto Legislativo 280, modificado por el artículo 1 del proyecto de ley 282-2016-CR. Cabe precisar que la presente declaración no altera en lo absoluto el fondo del texto. Gracias, presidente. Se va a votar el pedido de aclaración planteado por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Señores congresistas, marcar asistencia. Se va a cerrar la asistencia. Por favor, señores congresistas. Cerrada la asistencia. $90 señores congresistas han registrado su asistencia al voto. Vamos a cerrar la votación, congresistas. Hay todavía quienes figuran en blanco. Cerrar votación. Han votado a favor 80 congresistas, 7 en contra, 0 abstenciones. La aclaración ha sido aprobada y por consiguiente la autógrafa continuará el trámite correspondiente. Más Echevarría, verde. Schaeffer, verde. Beteta, verde. Acuña, verde. Sánchez, verde. Costa, verde. Flores, verde. Galarreta, verde. $88 votos a favor, 7 en contra, 0 abstenciones. Entonces,
Ha sido aprobada la aclaración y la autógrafa continuará su trámite. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Constitución y Reglamento, proyecto de ley 1082. Se propone modificar los artículos 5, el numeral 5.1, literal C, y 7 del decreto legislativo 1246, que aprueba medidas de simplificación administrativa, deroga su tercera disposición complementaria modificatoria y restituye la vigencia de normas derogadas por su única disposición complementaria derogatoria. Se inicia la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento presentada en ejercicio del control parlamentario sobre legislación delegada por el que se propone modificar los artículos 5, numeral 5.1, literal C y 7 del decreto legislativo 1246 que aprueba medidas de simplificación administrativa, deroga su tercera disposición complementaria, modificatoria y restituye la vigencia de normas derogadas por su única disposición complementaria derogatoria. Tiene la palabra el congresista Torres Morales. Gracias, presidenta. Continuando con la revisión de los decretos legislativos, en esta oportunidad tenemos el 1246, que de acuerdo a la revisión efectuada por la Comisión de Constitución hemos podido observar que ella representa en realidad una precarización de las relaciones de trabajo formales, porque elimina registros en materia laboral, presidenta, que no son simples trámites administrativos, sino garantías probatorias que le permiten al trabajador acreditar y garantizar derechos derivados de la relación laboral. Concretamente, presidenta, se elimina la obligación de remitir una copia de los contratos de trabajo sujetos a modalidad a la Autoridad Administrativa de Trabajo, señalando la duración y las causas objetivas determinantes de la contratación. Consideramos, presidenta, que la medida ha sido adoptada en función del empleador y no del trabajador, el mismo que se encuentra en posición de inferioridad y subordinación, por lo que el decreto expone a una situación de desamparo, afectando sus derechos constitucionales y por consiguiente excediendo el ámbito de las materias delegadas de parte de este Congreso. Por otro lado, señora presidenta, el mismo decreto deroga también las obligaciones de las empresas de realizar planes y programas de capacitación juvenil y formación juvenil. Ello representa evidentemente un contrasentido para la necesaria y urgente capacitación de la mayor cantidad de los trabajadores. Por lo tanto, solicitamos también su derogación. De igual manera, a través de la modificación del artículo 5 se faculta a que mediante decreto supremo se pueda definir un plazo de antigüedad máxima a la copia de una partida de nacimiento o a un acta de defunción, lo que consideramos afecta el principio de seguridad jurídica. Finalmente, a través del artículo 7 del decreto legislativo se abre la posibilidad para que los ciudadanos puedan realizar trámites con el DNI, lo que a juicio de la Comisión socava el principio de seguridad jurídica y libera al ciudadano de la obligación de renovar su DNI cada 8 años. En tal sentido, se planteó modificar el decreto para establecer un plazo fijo y breve de 60 días para que las personas que tengan el DNI vencido puedan realizar trámites mientras renuevan su DNI y actualicen los datos que correspondan. Señora presidenta, por las razones expresadas, solicitamos a la representación nacional la aprobación de la modificación del decreto legislativo 1246 conforme al texto normativo propuesto. Gracias, presidente. Sí, gracias, congresista Torres. Se inicia el debate. Congresista Glave, la palabra. Sí, presidenta. Resulta sorprendente que para el Ejecutivo el contrato laboral sea un mero trámite administrativo y que en un país como el nuestro, donde la gran mayoría de trabajadores está en situación temporal, la obligatoriedad del registro sea algo visto como romper la fotocopia de un DNI, como dijo el presidente del Consejo de Ministros. Es importante señalar, señora presidenta, para que este pleno lo sepa, que la mayoría de trabajadores en algunos sectores, como el sector textil, por ejemplo, o el sector agroexportador, está en contratos y en situación de contratos laborales que no tienen ni 3 ni 4 meses de estabilidad, señora presidenta, y van renovándoles los contratos de manera arbitraria cuando le da la gana al empleador.
Y muchas veces la única manera que tiene un trabajador o una trabajadora de exigir que sus derechos se cumplan o hacer algún tipo de juicio a su empleador es cuando consigue la copia de los contratos. Pero como nos han dicho, señora presidenta, muchas veces no se consigue la copia del contrato, salvo que haya estado registrado. Esto se lo señalamos al señor ministro de Trabajo, que la verdad es que parece no creer necesariamente en los derechos laborales por la manera en la que está actuando en el Consejo Nacional del Trabajo ahora y la reacción que están teniendo los trabajadores frente a la política laboral de ese gobierno. El ministro de Trabajo nos dijo, basta con que se registre si el trabajador es temporal o no. Eso no basta, señora presidenta, porque si yo registro en la planilla electrónica si es temporal o no es temporal, no estoy al final generando una materia de prueba de cuál es el contenido de la relación laboral. Y por eso es fundamental, señora presidenta, que tengamos en este país un registro de estos contratos. Ojalá deroguemos esto hoy para que pronto los próximos trabajadores que hoy no tienen inscrito puedan inscribir formalmente sus contratos laborales. Me está pidiendo una interrupción el congresista Dahmer. Interrupción, congresista Dahmer. Creo que este es un importante proyecto de ley. Solamente quería decir que presenté en una oportunidad anterior el proyecto de ley 640 de noviembre de 2016. Pediría que se acumule con este proyecto de ley que se está aprobando, que ya se está manifestando nuestro respaldo claro al respecto. Congresista Glave, puede continuar. Gracias, presidenta. Cabe señalar también que en algún momento dijeron hay que flexibilizar esto porque resulta costoso, porque tiene que sacar una fotocopia y hacer un trámite para que se registre el contrato temporal. Mentira, ya desde el 2008 se permite el registro electrónico de los contratos temporales simplemente con la clave SOL y de esa manera se puede tener un soporte virtual del contrato temporal. Entonces, no es cierto que le genere una carga extra a los empleadores, sino que simplemente se está borrando un elemento probatorio para un trabajador poder defenderse en un proceso laboral frente a cualquier arbitrariedad. Saludamos que se haya derogado estos artículos de ese decreto y de esa manera podamos garantizar en parte derechos laborales de quienes hoy tienen empleo temporal, que ojalá, señora presidenta, pronto logremos avanzar también a eliminar, como se tiene ahora, de manera permanente los trabajos temporales y avanzar más bien realmente al derecho al trabajo pleno y... Gracias, congresista Glave. Congresista Wilca. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero sumarme a lo que han dicho ya los congresistas que me antecedieron, la importancia de plantear la derogación parcial de este decreto legislativo. Como se mencionó, nosotros dimos facultades en materia de simplificación administrativa. Sin embargo, dejar desprotegido a un trabajador haciendo que para el empleador no sea obligatorio la inscripción del contrato de trabajo no es un asunto de simplificación administrativa, es un asunto de derecho básico que hay que saber garantizar. Por eso es fundamental que en este decreto además no se incorporen estas medidas que tienen un carácter antilaboral, porque el decreto claramente establecía que tenía otra materia. No hemos delegado facultades para legislar en materia laboral y eso es algo que tiene que quedar claramente establecido. Lo segundo, señora presidenta, es que este decreto también incorporó modificaciones al régimen de capacitación laboral para los jóvenes y nos preocupa muchísimo que también se excluía bajo este decreto la posibilidad de inscribir los programas de capacitación laboral. ¿Por qué es tan importante esto? Porque bajo esta medida lo que se hacía era garantizar que un joven que está en un proceso de formación y capacitación laboral cumpliera explícitamente el plan de capacitación bajo el cual se encuentra en una institución o en una empresa. No podemos permitir que, como pasa ahora, los jóvenes realicen actividades que no se encuentran justamente en los procesos de formación y capacitación y que terminen más bien con eso estando más indefensos y en situación de precariedad. Por eso, señora presidenta, consideramos que es importante esta derogación, reconocemos el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Constitución, pero también hacemos un llamado de atención a este gobierno para que las propuestas en materia laboral se discutan de manera dialogada. En este caso se intentó plantear
bajo esta vía, bajo la vía de un decreto legislativo que no tenía nada que ver con la materia laboral, medidas que iban a impactar sobre miles de trabajadores en nuestro país. Eso no lo podemos permitir. Y de la misma manera en la que eso no se puede permitir, tampoco podemos permitir que proyectos de ley que ya se están anunciando como grandes reformas laborales no cuenten con un mínimo de diálogo social que debería darse en el Consejo Nacional de Trabajo. Por eso vamos a estar también atentos desde el Congreso de la República que cualquier propuesta en materia laboral se discuta primero con las autoridades y también, por supuesto, con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Me pide una interrupción la congresista Pariona. Interrupción, congresista Pariona. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Wilca. Ese proyecto me parece sumamente importante, colegas, y creo que estamos todos a favor de que los trabajadores y trabajadoras, además de jóvenes que en nuestro país están en procesos de empleabilidad, oportunidades laborales, más bien debería el gobierno garantizar que estos tengan un contrato que les garantice una seguridad laboral, un contrato que permita además el crecimiento personal, el desarrollo de capacidades. Los jóvenes y las personas no solo somos sujetos productores o productivos. Creo que en esa medida los convenios de formación laboral juvenil, así como las prácticas preprofesionales y como los planes de formación son indispensables. Y no podemos hablar de derechos laborales sin garantizar primero el trabajo digno en condiciones favorables, seguridad laboral bajo un contrato que permita mínimamente que las personas se desarrollen en plenitud. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, congresista. Culmina, congresista Lescano. Perdón, termina, congresista Wilca. Quiero finalizar, presidenta, únicamente mencionando esto último, en lo que se hacía énfasis en la necesidad de ahora sí poner atención en la situación de precariedad y de dificultad en la que se encuentran los jóvenes. Es verdad que este decreto empezó por visibilizar algunas de las propuestas que parece tiene este gobierno en mente en materia laboral para los jóvenes y nos preocupa por eso también muchísimo esta propuesta que ya es ingresada al Congreso de la República y que se encuentra en algunas comisiones, una ley laboral juvenil nueva, una ley que sin embargo no plantea por ningún lado una modalidad que permita articular la formación y la capacitación laboral con el ingreso al mercado de trabajo. Nos preocupa muchísimo que simplemente se esté planteando nuevamente que el Estado asuma subsidiar a los empresarios un sobrecosto, que en este caso sería el pago a Salud para facilitar justamente la contratación de jóvenes. No podemos permitir nuevamente que una propuesta para los jóvenes omita la importancia de la capacitación y la formación laboral para que eso pueda garantizar que efectivamente tengan un trabajo mejor en el futuro. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra congresista Lescano. Señora Presidenta, nosotros hemos apoyado el dictamen de la Comisión de Constitución en este tema de simplificación administrativa. Sin embargo, nos preocupa el artículo 6 de este decreto legislativo porque manda que las instituciones estatales hagan convenios con los bancos para que todos los pagos por procedimientos o tramitación se bancaricen. Y ustedes saben, colegas, cada pago que se hace en los bancos, a los usuarios se les cobra comisiones. Esto podría ser una posibilidad, podría ser un derecho de las instituciones hacer o no hacer esos convenios, pero el decreto legislativo dice que se haga los convenios entre los bancos y el Estado para que los bancos cobren el derecho de tramitación y luego le claven al usuario comisiones de 1 sol, 2 soles, 3 soles. Eso viola el artículo constitucional que dice que el Estado debe proteger a los usuarios y consumidores. Yo le pido al presidente de la Comisión de Constitución, señora presidenta, como se han modificado algunos artículos de este decreto legislativo que diga las instituciones públicas podrán suscribir convenios para los bancos para que ahí se pague los derechos de tramitación, pero no pueden mandar, porque eso supone hacerle un negocio a los bancos en detrimento del dinero, de la propiedad, de la economía de millones de usuarios. No sé si el presidente de la Comisión de Constitución nos está escuchando,
pero sé que varias veces les hemos hecho propuestas y nunca se ha escuchado las recomendaciones o propuestas de otros grupos políticos. Pero creo que esto, por lo menos esto, habría que aceptarlo porque, repito, la Comisión de Constitución ha modificado varios artículos acá, ha derogado algunos, ha modificado otros. Y ahora se puede modificar el artículo 6, indicando que las instituciones públicas podrán suscribir los convenios con los bancos y no mandar que lo hagan, porque, repito, es hacer negocio a los bancos, que ya son tremendamente abusivos con los intereses que cobran a costa de la economía de la gente, que son quienes hacen los procedimientos y las tramitaciones, empleados públicos, ciudadanos comunes y corrientes. De tal manera que reitero, señora presidenta, el pedido para que se ponga ese artículo 6 en los términos que acabo de proponer y se pueda cuidar la economía de las personas. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso del palabra el congresista Arana. Gracias, presidenta. Una de las razones que nos ha traído aquí al Congreso a ser representante de nuestro electorado es que aspiramos a una patria con justicia y aspiramos a que el Estado garantice derechos para todos y para todas, y en este caso que nos ocupa el debate de hoy, presidenta, que garantice derechos para las trabajadoras. Al margen de las adjetivaciones que a veces pueden molestar al Ejecutivo, cuando uno señala que este gobierno es un gobierno proempresarial, es un gobierno que desprotege derechos de los trabajadores, aquí tenemos una de las pruebas que muestra cómo desde el Ejecutivo se busca vulnerar derechos de los trabajadores al llamarle simplificación a lo que es simplemente simplificación, le han llamado administrativa, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los procesos administrativos. Todas estas palabras, todo este fraseo, presidenta, para decir que se van a desproteger derechos de los trabajadores, como ocurrirá si efectivamente este decreto legislativo fuera aprobado tal cual está. Nosotros, y lo expresó en la Comisión de Constitución el congresista Raimundo Lapa, nosotros creemos que es fundamental que no se elimine la obligación de las empresas de inscribir los contratos laborales, presidenta. Por lo demás, nosotros consideramos que es importante y decirle al país entero que en el Congreso tenemos que llegar a acuerdos que nos permitan proteger los derechos de los trabajadores en esta y otras materias, más aún cuando esta iniciativa legislativa del Ejecutivo también coloca en entredicho los derechos de los trabajadores jóvenes. Es decir, no solo se busca vulnerar y debilitar el derecho de los trabajadores que ya están en la actividad, que se están incorporando en la actividad laboral con los términos de que no se inscriban sus contratos, sino eso de manera mucho más grave también ya se colocaría como un elemento que de hoy en adelante se aplique a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Por eso, presidenta, creemos que es muy importante llamar a una reflexión al Ejecutivo, porque la derogatoria está ocurriendo no solo sobre la forma, sino en este caso, y tal cual han expresado colegas del Frente Amplio que me han precedido, también por los temas de fondo. El presidente de la República, cuando vino al Congreso y pronunció su discurso ante esta representación, presidenta, dijo que él quería hacer una revolución social, que anhela Tiempo adicional. 5 años el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario. Este Congreso le está enmendando la plana para que él pueda efectivamente constituirnos como un país más justo, más equitativo, ya que su decreto legislativo no lo hace. El Congreso tiene que derogar el articulado correspondiente de una iniciativa legislativa que claramente vulnera derechos de los trabajadores. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista.
Ahora sí han terminado el rol de oradores. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidenta. Siempre escuchamos a cada uno de los congresistas. En este caso en particular, también invocaría que escuchen cuando ya hemos reiterado en más de una oportunidad que nosotros no vamos a defender los decretos legislativos del Ejecutivo, no estamos de acuerdo con la gran cantidad de ellos y de hecho en esta ocasión sí se trata de un tema de forma, sí se trata de verificar que no se haya ido más allá de la delegación de facultades y que evidentemente no se esté yendo en contra de la Constitución, donde se hace una debida protección a los trabajadores. En ese sentido, señora presidenta, solicito que procedamos a la votación correspondiente. Gracias, congresista. Vamos a marcar asistencia. Vamos a cerrar asistencia. Se cierra asistencia. $92 congresistas han marcado asistencia al voto.
Se cierra la votación. ¿72 a favor, 0 en contra, 19 abstenciones? ¿Más? No hay más. Ha sido aprobado en primera votación el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución. Rosas, verde. Cambio de voto de la señora Luciana León. 70 y... Cambio de voto de la congresista León de verde a ámbar. 72 votos a favor, 20 abstenciones. 20 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el proyecto de ley 1082. Presidente de la Comisión de Constitución pide el uso de la palabra a Miguel Torres. Presidenta, considerando que el Ejecutivo viene implementando estos decretos legislativos y que día a día se vienen vulnerando los derechos de los trabajadores, solicito que se exonere la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Vamos a cerrar la votación. Ramírez del Castillo. Se cierra la votación. A favor 70, en contra 0, abstenciones 19. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1082. Siguiente tema, señor relator. Perdón. Más. Congresista Rosas, verde. Congresista del Castillo, verde. Ramírez, verde. 73 votos a favor, 0 en contra, 19 abstenciones. Tiene el uso de la palabra la congresista Luciana León. Gracias, presidenta. Señoras congresistas, deseo precisar que 3 de los informes finales presentados por la Comisión de Defensa Nacional, derivados del encargo del Pleno respecto a la moción de orden del día 234, relativos, el primero, a las compras en cualquier modalidad, ya sea de vehículos de transporte, armamento, equipos de comunicación, también el satélite, uniformes para la Policía y las Fuerzas Armadas, así como las compras de gobierno a gobierno realizadas desde julio 2011 a julio 2016, así como la línea de investigación referida a irregularidades e injerencia política en las operaciones militares y policiales en el BRAEM, desde julio de 2011 a julio 2016, así como la línea de investigación referida a los hechos vinculados a presuntas ejecuciones extrajudiciales y o intervenciones con omisión de protocolos o procedimientos policiales vigentes deben ser reservados y debatirse de manera reservada, ya que contienen algunos aspectos relativos a la defensa nacional que requieren ser tratados con reserva. Por tal motivo,
señora presidenta, es que solicito que esos informes sean debatidos también en sesión reservada y que se autorice la distribución de la información en CD con clave para cada uno de los congresistas y en sobre cerrado que serán entregados a la Oficialía Mayor por personal juramentado de la Comisión en razón que contienen una cantidad considerable de hojas. Muchas gracias, presidenta. La señorita presidenta entonces nos ha expuesto 3 de los 5 informes estarían siendo entregados en CD y con carácter de reservado. Vamos a proceder a consultar entonces esa solicitud para poderlo distribuir a cada uno de los congresistas con carácter de reservado en CD. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado. Entonces, acordado esto, se van a tratar dichos informes en sesión secreta, salvo los otros 2 informes que ya han sido distribuidos, si no me equivoco. Se están distribuyendo de oficio y esos no son de carácter secreto. Correcto. Los de CD serán distribuidos por la oficialía. Se va a dar cuenta de unas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias de la Comisión Especial Multipartidaria del Ordenamiento Legislativo, CEMOL. Modificaciones al cuadro de comisiones y a la Comisión Especial Multipartidaria del Ordenamiento Legislativo CEMOL, correspondiente al periodo anual de sesiones 2016-2017. Comisión de Presupuestos sale como titular el congresista Olaechea Álvarez Calderón del Grupo Peruanos por el Cambio, sale como accesitario e ingresa como titular el congresista Dávila Vizcarra del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Comisión de Trabajo ingresa como accesitario el congresista Velázquez Quesquén de la Célula Parlamentaria Aprista. Comisión Especial Multipartidaria del Ordenamiento Legislativo CEMOL sale el congresista Olaechea Álvarez Calderón del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio e ingresa el congresista Ceballos Salinas del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado. Se solicita la dispensa del trámite de sanción de acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Se suspende la sesión hasta el día de mañana a las 9:30 de la mañana. Gracias. 9:30. 9:30. Bien, de esta manera concluye entonces la del Congreso.